¿qué tal, Claudia? ¿Cómo están? Muchas gracias. Otra vez por aquí yo invitándolos a estas actividades que tenemos en el Centro Cultural Elena Garro en Coyoacán. Y pues bueno, nos estamos sumando al mes de la juventud y queremos que los jóvenes también estén aquí con nosotros. Por ello hemos preparado una serie de actividades que pueden ser de su interés. Una de ellas en particular se suma a nuestro cine de verano, que ya casi estamos por finalizar el verano, pues que puedan estar con nosotros en las funciones de cine dedicados a los jóvenes, en un ciclo llamado Atmósferas Sonoras. Este ciclo tiene que ver con cine y música. Vamos a tener algunas proyecciones. La siguiente, que es el próximo lunes 15, vamos a proyectar esta película de la banda británica Pulp, una banda de los 90 que ha causado mucho furor y que puede interesar a los jóvenes. Hacia el lunes 22 de agosto tendremos otra película sobre Edén, una película sobre música electrónica francesa que va a estar muy interesante, y hacia final de mes, el último lunes 29, vamos a proyectar una película sobre Celso Piña, un documental que tiene que ver con este surgimiento de los sonideros y del tipo de música que reconoce Celso Piña. Entonces, este tipo de películas siempre están acompañados de algún comentario de especialistas, de conductores de radio, de directores de películas. Entonces, los jóvenes pueden no solo escuchar, sino ver cine y llevarse un buen sabor de boca después de la charla con ellos. Todos los lunes a las 18:30 horas en el Centro Cultural Elena Garro, ahorita en nuestro ciclo de Atmósferas Sonoras, y siempre continúan ciclos de cine por acá. Espero que puedan acompañarnos. Se dedica a estudiar, revisar y promover discusiones sobre temas relacionados con los países industrializados y las economías emergentes, con el objetivo de mantener, ese es el intento, la estabilidad financiera internacional y de entregarse a temas que están más allá del ámbito de acción de otras organizaciones de menor jerarquía, como serían organizaciones regionales. Y al respecto de organizaciones regionales voy a mencionar dos de ellas porque están formadas precisamente por países emergentes. La primera se conocía como BRIC, porque era la B de Brasil, la R de Rusia, la I de India y la C de China. Posteriormente se agregó la S de Sudáfrica, y cuyo objeto es apoyarse en proyectos de interés común. Este organismo, que es regional, ya ha tenido un avance tal que inclusive en un momento dado formaron un banco donde estos 6 países aportan recursos, obviamente, para cuestiones de desarrollo. Y posteriormente se creó el MICTA, con K, en donde pertenece México, que incluye a México, Indonesia, Corea del Sur, Turquía y Australia. Interesante, ¿no? Porque maneras de vivir, maneras de pensar diferente, pero que tienen objetivos similares a los del BRIC y en última instancia a los del G20, que en última instancia se supone que es el bienestar del ser humano, y ya eso lo veremos más tarde. Bueno. Como ejemplo entonces retomo lo que es el tratado. Se firmó, por ejemplo, el TPP, que muchos lo han cuestionado, y obviamente está en la cuestión del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. ¿Qué dice Trump que va a quitar si llega a la presidencia? Y entonces aquí es donde me voy a tomar la libertad de hablar de qué es un tratado realmente y cómo cualquier hijo de vecino, por no decir una palabrota, porque mi marido me dijo que no diga palabrotas, pero cualquier penitente con iniciativa, como es este güerito, así es, copetudo, falso, copetudo, gordo, guácala, se da el lujo de mostrar su absoluta ignorancia de lo que son las relaciones internacionales. Porque los tratados no se firman entre personas, se firman entre gobiernos de estados. Y no puede llegar cualquier hijo a decir, ¿saben qué? Que como hoy me levanté con el dolor de cabeza, entonces ya no quiero este convenio o el otro. Es lo que está haciendo Trump, aprovechando y abusando de la ignorancia que reina en los Estados Unidos.
mundo tenemos la impresión, sobre todo México, que es el vecino, digamos, chiquito de Estados Unidos, que la Unión Americana es lo máximo del maximum del mundo. Créanme, no es cierto. Estoy de acuerdo. No es cierto. 100%. La gran mayoría de los norteamericanos están por debajo de la media de preparación de preparatoria. Y entonces, ¿qué pasa? Que se está aprovechando un momento para que este señor, que nunca en su vida ha tenido una experiencia política y que cree que gobernar un país, administrar un país, es lo mismo que administrar una empresa. Cosa que ya vimos que no es así. Sí, tenemos el ejemplo del señor Fox, que le tengo mucho respeto y que me encantaba porque era el más alto de los estadistas del mundo. Una empresa se administra para obtener beneficio, plusvalía. Un gobierno, un país, se administra y se gobierna para beneficio de su pueblo. El fin es social, no de dinero. Y colectivo. Claro, claro. Y entonces este señor se le olvida y cree que porque tiene los millones que tiene, que también se le olvida que los tiene gracias a la mano de obra de inmigrantes de los que él abusó. Así es. Entonces el señor se da el lujo. Fíjate qué hubiera pasado si todo esto lo hubiera utilizado al revés, a su favor y no en contra, ¿no? Yo me pregunto, todo esto que él ha vivido, en lugar de haberlo utilizado en contra, lo hubiera podido haber utilizado a favor y tendría muchas más posibilidades. Bueno, es que si lo hubiera utilizado a favor, no sería lo penitente que es. Así es. O sea, no le da. Sí, no. Entonces lo que pasa es que por eso él se toma la libertad de decir primero que va a acabar con la, ¿cómo se llama? La globalización, como si fuera a ponerte una curita, ¿no? Y como si dependiera nada más de él. Exacto. Y como si todo Estados Unidos no tuviera un congreso, ¿no? La gente me lo ha dicho, oye, pero espérate, todo el mundo panicado como si él solo fuera a mandar todo, como bien dices. Lo dijeron a raíz de que ya ven que esta semana primero los republicanos, luego los demócratas, y entonces precisamente uno de los entrevistados en CNN o en Teleforo, en algunos noticieros, mencionaba el comentarista que no se dan cuenta que el presidente de los Estados Unidos no ha hecho más de lo que ha hecho porque tiene un Congreso que vota. Es decir, Obama acusan a Obama de que en su periodo fue donde más se regresaron mexicanos a México. Pero no saben si la decisión es de él o fue del que el Congreso era republicano. Y que entonces, ¿qué pasa? Que si Obama pretende algo, como fue todo lo del movimiento sobre Medicare, entonces los republicanos a fregárselo. No, lo más triste es que nadie, realmente nadie, tiene en mente el beneficio del pueblo. Cualquier persona que se lanza como político, lamentablemente sus ambiciones básicamente son personales. Y ya de repente, o a lo mejor sí tienen un interés en el pueblo, pero en el momento en que se sientan en la silla, se les olvida. Se marean, se ven al espejo y dicen, no, pues soy lo máximo, se lo creen porque además están rodeados de una serie de lambiscones que lo único que quieren es agarrar un hueso, y eso no es Estados Unidos, es México, es Estados Unidos, es cualquier país donde ustedes quieran voltear. Ahora vamos con el maestro Jesús Toledano, especialista en derechos humanos de las personas con discapacidad. Adelante, Jesús. Muchas gracias, Claudia. Muy buenas tardes a todos. Hace unos días fuimos testigos de cómo el INEGI y el Coneval han estado discutiendo el cómo se realizó la medición del INEGI y con base en esas mediciones lo que tiene que hacer Coneval para establecer o determinar la estimación de población en pobreza en nuestro país. Hoy quiero compartirles cuáles han sido los avances y la importancia de las cifras. En 2014 se publicaron las mediciones del Coneval y gracias a ellas, a estas mediciones, hoy sabemos que en México hay 5.7 millones de personas con discapacidad con al menos una carencia social. Pero hay algunos datos que también nos preocupan. Hay 2.1 millones de personas con discapacidad que presentan 3 carencias sociales. 3.8 millones de personas presentan rezago educativo. Quiere decir que personas con discapacidad no tienen acceso a la educación. 1.3 millones presentan carencia por acceso a los servicios de salud.
3.1 millones de personas con discapacidad presentan carencia por acceso a la seguridad social. Casi 800,000 personas presentan carencia por calidad y espacios en la vivienda. 1.7 millones de personas presentan carencia de acceso a los servicios básicos de la vivienda y 2.2 millones de personas carecen de acceso a la alimentación. También hoy sabemos que 1.7 millones de personas con discapacidad viven con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo y 3.9 millones viven con un ingreso inferior a la línea de bienestar. ¿Qué inferimos de esta información? Pues como podrán darse cuenta, las cifras son abrumadoras y eso conlleva la responsabilidad de la sociedad, del gobierno, para enfrentar y para diseñar políticas públicas que efectivamente no solamente combatan la pobreza, sino que aborden todas aquellas políticas públicas que requiere la población con discapacidad para su desarrollo y su inclusión social. Hasta la próxima.